de México algunas cosas de México se podían leer, ¿cierto? Pero ¿cuál era el argumento del asesor o de la asesora? Te vas a confundir. Entonces era Raúl Fruné Betancourt y para arriba, pero nada más, ¿cierto? Entonces yo no sé a qué responda lo que tú señalas de México, pero creo entender la posición indígena, Lupe, porque en un contexto adverso y de cooptación del Estado, no te queda más que aferrarte a lo propio y reafirmarte, ¿no es cierto? Frente a ello, mira la diferencia en Bolivia, donde más bien los indígenas en el poder están tratando de descolonizar la educación de todos, con extremos también, porque todo proceso de cambio pasa por momentos difíciles, ¿no es cierto? Con un fuerte etnocentrismo andino, pero lo que está en cuestión en Bolivia es la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Y eso es fascinante. Bueno, yo casi no puedo añadir nada, solamente decir que en las discusiones que ocurrieron en los Andes sobre la noción de interculturalidad, estas estaban lanzadas de esta reflexión acerca de la naturaleza del Estado, acerca de la naturaleza del desarrollo, acerca de la naturaleza en las relaciones del poder económico, social, político, lingüístico y cultural. De modo que, y siempre lo hemos discutido desde el punto de vista epistemológico, habíamos considerado que las contradicciones serían un argumento pedagógico para ir diseñando esta pedagogía de la contestataria del orden establecido. Pero como estas discusiones daban en el Ecuador, que es en un entorno tan específico, ¿no? El Ecuador no tiene pues el peso que tenía en el nivel académico el Perú, vamos a decir. Pero en cambio teníamos una capacidad organizativa y un movimiento social incontestables, ¿no? Y entonces, a partir de esa fuerza popular y a partir de este concepto absolutamente claro que teníamos de que la interculturalidad debería servirnos para cuestionar la naturaleza del Estado y con ella la naturaleza del poder, había que cuestionar toda la propuesta educativa en curso. Y desde el principio jamás fue imaginada que la interculturalidad sería solamente para los unos y no para los otros. Cuanto más en el caso de Ecuador, pues toda esta lucha indígena estaba teniendo un soporte en sectores urbanos y populares no indígenas y una clase media fuertemente adhesionada a la causa indígena. Podría yo mencionar un montón de consultas, pero no las voy a mencionar, pero ha habido muchísimas consultas. Cuente solo lo del alfabeto para que ¿Cuál? La unificación del alfabeto. Bueno, entonces voy a contar ese poquito que él me pide, que me sugiere que cuente. Bueno, por ejemplo, sobre el tema del alfabeto, ¿no? Y de las leyes de oficialización. Para comenzar, nunca fue un problema para nosotros la no oficialización de las lenguas indígenas. Todo lo contrario, decíamos, el rato que se oficialicen nos fregamos, porque vamos a perder cualquier capacidad argumentativa y cualquier capacidad de lucha. Entonces, el tema de la unidad de escritura, que era Allende, el Ecuador, invocaba a una unidad que no se refería, para comenzar, solo al Ecuador, sino no era la reconstitución del Tahuantinsuyo, pero sí era la búsqueda de alianzas y de posibilidades de una comunicación pedagógica en todos los hablantes de Quito, de Ecuador, del sur de Colombia, de Perú, de Bolivia, y en efecto así fueron los trabajos que hicimos. Pero para decir en breve, ¿no? Nunca era una preocupación de ningún ecuatoriano que se alfabetizara, que se oficializaran o no las lenguas. ¿Para qué? Porque también teníamos el espejo de lo que había ocurrido con la alfabetización del quechua en el Perú, que no sirvió. A nosotros sí nos sirvió, pero a los peruanos no nos sirvió. A nosotros nos sirvió para mostrar cuál era el camino, qué es lo que debíamos hacer. Entonces lo que hicimos fue otra cosa: constituirnos en unos grupos casi celulares, yo no sé ni cómo decirlo, pero 3, 4 personas se reunían para trabajar la lengua.
Entonces había que, y porque el argumento principal era que la unificación de la lengua quichua es el instrumento de la educación popular y de la cultura popular. Entonces era emblemático que manejásemos la unidad de la lengua, pero con una argumentación política de que debía servir para producir el conocimiento político, cultural y pedagógico que nosotros necesitábamos. Y entonces tampoco fue un problema el concepto de que el currículum y no currículum, porque no era el tema. El tema era cómo hacer la formación de los líderes, incluidos los maestros, pero para el recambio de la naturaleza del poder. Pues ahí ustedes ya saben la historia reciente del Ecuador, con idas y venidas, retrocesos, avances, vueltas, etcétera. Pero yo creo que el Ecuador es uno de los países menos normativistas de la región andina, por eso es que jamás nos ha importado las leyes. No, al contrario, pues si le puedes tumbar una ley, mejor. Sí. Y esa es la manera de conducirnos, ¿no? Lo único que importa es qué es lo que vas a cambiar, y si no puedes cambiar, y si de pronto necesitas la ley, pues vas a usar la ley, pero no es importante, ¿no? Porque además decíamos, y yo siempre repito esto, pues que desde la colonia decía, el rey está muy lejos y Dios está muy alto y las leyes no se cumplen. Entonces lo mejor era tomar la ley por las manos, después hacer las cosas que había que hacer. Pero sobre el tema de la interculturalidad quiero agregar otra cosa más. A diferencia del sur, digamos, de los Andes del sur, en los Andes septentrionales, o sea, el Ecuador, ¿no? Todo el concepto del currículo giró mucho a través de esta identidad que había sido forjada por la presencia del poder central del Tahuantinsuyo. Pero el Ecuador en el Chinchaysuyo fue periférico al Cusco imperial, y como periféricos nos salvamos para reconstruir una identidad propia. Y entonces yo creo que uno de los matices de la interculturalidad en el caso ecuatoriano fue el hecho de que pudiésemos reconocer esa pluralidad y esa diversidad, no siempre con el éxito deseado, porque los quichuas son los más numerosos, es la etnia más poderosa económicamente, políticamente, la de más alta escolaridad, es la masa gris indígena, y que ciertamente sí ejerce relaciones subordinantes hacia los otros pueblos, aunque legalmente existe el estatuto de nacionalidades en supuesta equidad. Entonces, a la larga, nacionalidad o ciudadanía otra vez se reconstruye en el entramado del poder, ¿no? O sea, que es imposible mirar eso de una forma que no sea dinámica. O sea, si no miramos esos conceptos de ciudadanía intercultural, nacionalidades étnicas o indígenas, si no miramos como un ir y venir del poder que se tiene que reconstruir, redefinir constantemente, creo que le hacemos poco favor al proyecto político, social, emblemático, no solamente los indígenas, los sectores populares. Sí, queda la última pregunta, pero quisiera añadir una cosita más a la cuestión de interculturalidad, para que quede claro que en su génesis también se apeló a la noción de interculturalidad en un momento en el que se construían organizaciones indígenas que eran de naturaleza multiétnica. Y eso es un dato clave, por ejemplo. La CONAIE agrupa a todos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, entonces también hay una interculturalidad hacia adentro. O la CIDOP en Bolivia, la Central Indígena del Oriente Boliviano, agrupa a 30 y pico pueblos indígenas a su interior, o la IDECEP en el Perú, porque en el Perú hay dos comportamientos, ¿no es cierto? Un comportamiento para la sierra, que tiene que ver con quechuas y aymaras, con ausencia de organización indígena de carácter nacional,
y un comportamiento en la Amazonía donde es muy similar a lo que Ruth refiere constantemente Bolivia y Ecuador como movimiento más de abajo hacia arriba, ¿verdad? La Amazonía peruana se comporta igual. Entonces, ¿qué ocurrió en la Amazonía? Que la noción de interculturalidad adquiere fuerza precisamente porque se trataba de articular a pueblos que hasta hacía poco habían tenido relaciones conflictivas, ¿no? Y que tenían que articularse entre sí para luchar frente al Estado y organizar un discurso político común. Entonces, pese a las diferencias culturales, lingüísticas, sociales, etcétera, los indígenas amazónicos peruanos lograron, por la vía de interculturalidad, tomar fuerza frente al Estado, lograr su reconocimiento como sociedades diferentes, lograr territorio, etcétera, y todo alrededor de la cuestión de interculturalidad. Entonces, la interculturalidad no era solo para solucionar o mitigar o lidiar con el conflicto indígena no indígena, sino también para solucionar problemas al interior de lo indígena y construir proyectos políticos comunes. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la cooptación de la noción de interculturalidad, creo que eso tiene que ver con todo tipo de noción que surge de abajo hacia arriba. Y quiero hacer un paralelo ahí también entre educación popular y educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural. A mi juicio, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero desde el planteamiento pedagógico latinoamericano a lo largo del siglo XX solo ha habido dos cosas creadas en América Latina, que son la educación popular de un lado y la educación intercultural bilingüe del otro. ¿Sí? Y en paralelo a ello, la noción de interculturalidad es una noción latinoamericana. ¿Sí? No ha sido creada en el norte, como usualmente ocurre, ni ha sido tampoco apropiada por el sur de un discurso del norte. La primera vez que se usa el término, y me he dedicado varios años, como algunos de aquí presentes saben, a hacerlo, precisamente porque desde el norte se decía lo contrario. La primera vez que aparece el término es en Venezuela, y a partir de allí luego lo siguen los Andes, etcétera, y hasta que finalmente va a llegar aquí también a México, ¿no es cierto? En el otro lugar del mundo donde se habla de educación intercultural o se hablaba de educación intercultural es en Europa, pero cuando uno va atrás a los registros de Europa, la primera vez que aparece es en 1978 en una reunión de ministros del Consejo de Europa, y ahí aparece por primera vez, y luego va a encontrar su anclaje en universidades, en pensadores, etc. Pero hay una diferencia sustancial entre la educación intercultural en América Latina y la educación intercultural en Europa, que tiene que ver con su razón de ser y el contexto particular al cual busca responder. Mientras que en Europa la educación intercultural surge a raíz de la impronta en el mercado laboral y en las sociedades de la migración del sur, y en el caso de Alemania, por ejemplo, en los trabajadores visitantes, ¿verdad? ¿No es cierto? En América Latina surge a raíz del cuestionamiento al carácter y funcionamiento del Estado para con, y voy a usar un término canadiense, sus primeras naciones, para con sus pueblos originarios. Entonces, allí ya hay una distinción fundamental. Si perdemos de vista eso, no entendemos absolutamente nada, ¿no es cierto? Y desafortunadamente hoy día algunos teóricos de la interculturalidad pierden de vista la génesis y la situación de partida, ¿no? Y eso quisiera destacar. Y es en ese sentido también, y por ello, que la noción de interculturalidad difiere pues de la noción de multiculturalismo.
y que educación multicultural no es lo mismo que educación intercultural, ¿no es cierto? Dicho eso, ¿qué es lo que a mi entender ocurre en México o ha ocurrido en México? Por su cercanía al norte ha habido una confluencia por mucho tiempo de dos visiones distintas, ¿no es cierto? Una visión más propia, también trabajada con las poblaciones indígenas, y sobre todo una visión de intelectuales mexicanos, como una visión más tomada del norte por el necesario diálogo que tiene que haber en México. Además son parte del tratado, del acuerdo, del NAFTA, etc. ¿No es cierto? Son hermanos de los demás, o hermanastros, no sé. Pero entonces ha habido un diálogo académico fructífero entre México y el norte, del cual afortunadamente nosotros hemos estado ausentes, ¿no es cierto? E incluso recuerdo escritos de un colega, no lo voy a mencionar, pero cuando aparece el multiculturalismo crítico en los Estados Unidos, que es una corriente del multiculturalismo también, que en cierta medida se asemeja a la posición de la interculturalidad, pero difiere profunda de ella en cuanto no cuestiona la naturaleza del Estado-nación en los Estados Unidos, pues no puede cuestionarla, obvio es, ¿no es cierto? Un colega muy querido decía: el multiculturalismo es el estadio superior de la interculturalidad, ¿no? por la necesidad de dialogar con el norte. A mí me ocurría, escribo varias cosas en inglés y los editores siempre me tachaban, cuando ponía interculturalism, me tachaban y me decían multiculturalism, y yo tenía que devolver las pruebas de imprenta y decir: no es eso lo que quiero decir. Y me acaba de ocurrir ahorita en la Universidad de Columbia, para un seminario que va a haber en Puerto Rico el próximo año, donde me dice la organizadora del simposio: pero es que no suena bien plurinational, no suena bien interculturalism. ¿Por qué no usas multiculturalism y multicultural states antes que plurinational states? Porque si no, no te van a entender. Entonces no voy. Y entonces me dicen: ok, aceptamos, pero ponle comillas. Digo: no, tampoco. Pero ese es el problema del diálogo, ¿no es cierto? Es el problema del diálogo. Ustedes no van a ver por escrito. Ahora sí hay más en inglés. Se comienza a usar interculturalism, y la tesis de Brett Gustafson, que está llena de interculturalism, y como es una tesis considerada de avanzada, publicada y desde una posición neomarxista norteamericana, entonces el término comienza a ser respetado, ¿no? Pero era rechazado, a ti te consta también en lo que tú has escrito, en publicaciones también. Había que pelear hay que pelear el término, los términos nuestros, ¿no? Porque es una pelea por una noción también, ¿sí? Entonces, para aterrizar en tu difícil pregunta, en México entonces yo creo que hay fuertes corrientes multiculturalistas, ¿no?, que tienen que ver con lo que Lupe decía de juntos pero no revueltos, ¿no?, que todavía enfatizan la dimensión de la tolerancia, noción liberal de tolerancia, que creo hay necesidad de superar, pese a que la UNESCO la use, ¿no?, para más bien dejar atrás la tolerancia y hablar del respeto mutuo, entendimiento mutuo, ¿no?, en pie de igualdad hasta donde se pueda, ¿no? Y de otro lado, creo que cuando el Estado mexicano adopta el término intercultural y crea la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, y yo no creo que el debate estaba maduro todavía en México para el cambio de lo que hasta hacía poquito era todavía lo bicultural del discurso norteamericano de los años 70, ¿verdad? En los años 70 estaba fuerte el tema de educación bilingüe bicultural en los Estados Unidos, y aquí se usó mucho el término, ¿verdad? Lamentablemente para México, pero afortunadamente para el sur,
lo bicultural no pegó mucho en Sudamérica, y si ustedes buscan la literatura, pero poquito, muy poquito, lo bicultural pegó muy poco, porque surgió lo intercultural casi coetáneamente. Con la llegada de lo bicultural, incluso si uno lee los primeros escritos de algunos sobre interculturalidad, se sustentan también en la negación de lo bicultural, diciendo uno no puede ser bicultural, ¿no? Porque no puede ser un sujeto escindido con dos formas de actuar, etcétera, 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 bla, 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 bla. Bueno, entonces, primera razón, creo que hay esa confluencia de dos visiones. Segundo, que me tinca, pero no sé, ustedes lo sabrán mejor, que el Estado asume la cuestión intercultural cuando no había suficiente debate ni académico ni nacional sobre la cuestión intercultural en el país. Eran pocos, entre ellos tú, Héctor, pero eran muy pocos los que usaban la cuestión intercultural en escritos académicos, ¿no? Y entonces allí también hay otra tragedia para la interculturalidad en América Latina, que es que el discurso de la interculturalidad va desarrollándose coetáneamente con la implantación del neoliberalismo en la región, ¿no es cierto? Tan es así que en un momento de ofuscación en Bolivia, ya superada afortunadamente, los bolivianos comenzaron a decir que la interculturalidad era de los neoliberales, ¿no es cierto? Y que la EIB era un arma del neoliberalismo. Digo, ya superada afortunadamente, porque se iban a morder la cola, ¿no es cierto? Pero varios les hicimos ver a los colegas bolivianos que había un paralelo entre desarrollo del neoliberalismo y desarrollo del movimiento indígena en la región. Una coetaneidad allí que había ocurrido, que es producto de la historia del continente, pero que uno no podía recusarlo, porque yo me acuerdo haber discutido con varios compañeros indígenas que les decía, pues entonces recusemos el movimiento indígena porque también se afianzó en la época del neoliberalismo. Ahí entonces se ponían a pensar, ¿no? Se afianzó hasta cierto punto, pero bueno, es un punto de debate. Sí, es un punto de debate, pero ¿cuándo adquiere la CONAIE Carta de Ciudadanía y comienza a debatir con el Estado? Es en plena época neoliberal. ¿Cuándo la CIDOB, la CSUCB y Bolivia adquieren, en Bolivia adquieren fuerza? Precisamente. Y quizás con el GURI, a quien después sacan, ¿no es cierto? A quien después sacan, pero digamos, ha habido una suerte de desarrollo ahí paralelo de esas dos tendencias. Ahora, no solo en México hay una cooptación del término como intenté reflejar, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi universidad de origen, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en varios de sus departamentos académicos usan el término neoliberal, intercultural como reemplazo del término mestizaje, y era una universidad abanderada en la cuestión del mestizaje en el Perú. Otros departamentos no, la usan en el sentido que la toman del movimiento indígena, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que antes que denunciar esta cooptación, hay más bien que retomar los orígenes del término, su evolución, y ver cómo se entiende hoy, y cómo la interculturalidad tiene que ver con el ser indígena hoy, ¿no es cierto? No pensar tampoco en identidades estancas, sino en esa dinamicidad en la que va la realidad, ¿no? No sé si te quieres sentir. La verdad, muy poco, solamente acentuar esto de los múltiples sentidos que va tomando la palabra interculturalidad. Y a veces es muy curioso, solo tengo en mi mente el caso de Guatemala, pero hay algunos también bolivianos que están diciendo lo que decía Luis Enrique, que la noción de interculturalidad es muy ligada al neoliberalismo, de modo que
interculturalidad, por lo menos para el caso de Guatemala, sería lo que representa el interés indígena genuino. Entonces, en contra de la historia de las ideas, el posicionamiento político es distinto. De modo que me parece que lo que es interesante es analizar, ¿no? Por un lado, la historia de las ideas, y por otro lado, o sea, la historia de las mentalidades, que es otra cosa, porque las mentalidades se van configurando a la luz de hechos muy complejos, de los cuales no está excluida la propia ideología de la dominación, que a la larga te da instrumentos para evaluar las propuestas políticas más avanzadas, como en el caso de la propuesta de interculturalidad, ya que interpelaba la naturaleza del Estado, la naturaleza de la dependencia, la naturaleza de los rasgos coloniales de la vida expresados en la vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo coincido con Luis Enrique en esta parte, pero creo que tenemos una deuda, y la deuda sería: ¿qué es lo que significa la interculturalidad ahora en este momento, que también es otro momento difícil y distinto del mismo neoliberalismo? Porque es un neoliberalismo que también está afrontando su propia crisis. Y entonces, en el marco de esta propia crisis, tenemos que elementos que eran abordados, digamos, desde otra naturaleza, las relaciones mundiales de poder, ahora se mueven en otros escenarios, con otros actores, ¿no? Y que estas relaciones de interculturalidad a la larga no solo interpelan la naturaleza de los estados nacionales, sino de las relaciones internacionales, pues, porque la estructura del poder no se agota en lo focal. Entonces, sí es cierto que estamos usando el concepto desde una perspectiva analítica que busca una reversión del status quo. Tienes que entender el encadenamiento en el tiempo y en el espacio de las estructuras múltiples de la propia racionalidad colonial. Bueno, entonces es así, eso debería interpretar. Y si nos desapropian de la palabra interculturalidad, ya nos inventaremos otra. Pero es una broma, ¿verdad? Aquí. Más breve, hay que aprovechar que están aquí. Bueno, sí. Los pueblos indígenas reivindican su derecho a una educación diferenciada. Entonces, en México la comunidad silente, ¿no?, también reivindica ese derecho frente a las políticas de integración educativa. Entonces yo quisiera preguntar si podría haber coincidencias en los argumentos para reivindicar ese derecho. Bueno, pues había que decir muchas cosas. Hoy no hemos hablado de colonialidad y quizás ya no haya espacio para tocar el tema a fondo, pero quisiera, por lo tanto, seguir el hilo de discusión, sobre todo sobre interculturalidad. Es decir, dos cosas. Por un lado, pues sí vale la pena constatar y ver cómo el término es usado en múltiples formas, y en segundo lugar quiero decir que hay una futilidad también de seguir discutiendo ad infinitum, ¿no?, cuál es la verdadera interculturalidad, ¿no?, porque eso es lo que suele suceder muchas veces. Cuanto al primer punto, Ruth, tú empezaste tu exposición hoy diciendo que tenías tu distancia con el concepto de colonialidad porque era más una cuestión de discurso, de análisis discurso, que de la política. Bueno, pero eso no se puede separar, ¿no? Los conceptos, lo que pensamos que es la realidad, se nos presenta a través del discurso, ¿no? Nosotros pensamos saber que existe un tal Barack Obama porque lo hemos visto en la tele, o Felipe Calderón, ¿no? Entonces son discursos construidos a través de los cuales se nos presentan. Eso es casi indisociable, y la función es justamente analizar el carácter ideológico y a qué ideología corresponde la construcción de estos conceptos. Ahí se ve claramente en el caso de la interculturalidad, cuando con justa razón política Luis Enrique López defiende la primordialidad del concepto de Latinoamérica.
cómo en el fondo se trata de una lucha de poder en torno a los conceptos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Lucha de frases, pero en fin, es más que eso, ¿no? O sea, como lingüistas sabemos que la relación entre nombre y referente es arbitraria o convencional, como decía Voloshinov, pero una vez establecido, pues obviamente ya no es arbitraria, sino que son relaciones de poder que se construyen en torno a cualquier concepto, ¿no? Y eso digamos, hay que analizarlo finamente de cómo funciona. En ese sentido, pues habría que decir que sí, en Sudamérica surge el concepto y de una forma, en sus primeros autores, muy bondadosa y muy apegada a una situación de los niños indígenas, y eso se ha perdido en buena medida, ¿no? O sea, la relación con la educación, ¿no? Se ha perdido. Y por otro lado, hay una apropiación desde actores que construyen en torno a este concepto su propio poder. Eso en Sudamérica a su forma, y tiene una importancia muy relevante la cooperación. Y en México llegó por el techo, ¿no? Seguramente algunos compañeros aquí que conocemos fueron al sur y descubrieron eso como buena nueva. Ya ven aquí, trajeron el virus para acá, se lo chiflaron a un director de educación indígena, y como los directores ya no tienen idea qué hacer, ¿no? Mientras más arriba menos saben de qué se trata. Digo, pues agarrémonos de eso, qué buena onda, vamos a hacer de esto nuestra nueva onda. Así pasan las cosas, por casualidades absolutamente secundarias, ¿no? Entonces de repente ya era el nuevo concepto aquí en México, eso me consta, ¿no? Cuando nadie lo había discutido, ¿no? Y justamente se construye un poder en torno a ese concepto y a su definición, porque eso es importante, ¿no? ¿Cuántas veces en reuniones yo no me he confrontado y enfrentado diciendo, no, eso no es intercultural, eso no es educación intercultural? Bueno, hay muchos conceptos de cómo puede ser, pero eso no se admite porque son justamente luchas por el poder. Y eso hay que volver a mencionar y hay que volver a analizarlo, cómo se construye. Y lo otro que también dijo Ruth es, bueno, ¿y cuáles son las prácticas? ¿No? Prácticas en sentido de praxis, o sea, políticamente pensadas, ¿no? Activismo. Y ahí vemos justamente que en el transcurso de que esos conceptos se van ampliando, estableciendo, donde hay un movimiento indígena que hoy está en muchas partes de Latinoamérica en reflujo, incluyendo posiblemente Bolivia, ¿no? Hay un retroceso en los avances que pensamos que había en la educación indígena, o sea, en cuanto a una educación más apropiada, donde los niños podían aprender más cosas más significativas, etcétera, más allá de las definiciones, por las cuales podemos irnos peleando. Entonces hay que ver cómo, digamos, hay todo un impulso a un debate que enajena el concepto de educación, o se lo apropia de otro modo, ¿no? Una palabra que surgió una sola vez al final de la exposición de Luz Enrique López fue la de aprendizaje, y muy de paso, ¿no? Hay distintas concepciones como podemos entender educación. Si la entendemos como lo entiende la pedagogía, cuya ciencia básica es la psicología, nos guste o no, como aprendizajes que pueden ser facilitados o no por la enseñanza, o sea, la educación. Pues es una concepción que en el momento que la sacamos de la cancha nos perdemos. Obviamente no es lo único, ¿no? Pero justamente en la educación tenemos también luchas por el poder, y da lo mismo, y lo vemos ahora en los debates sobre la reforma educativa y el nuevo currículum en México, que da lo mismo si el enfoque es vigotziano o es piagetiano o es de Pestalozzi. Eso es absolutamente irrelevante, ¿no? Como decía Humpty Dumpty, ¿no? Lo que importa es que el poder, y eso lo tiene muy claro la maestra del Gordillo, ¿no? Entonces puede ser una alianza por la calidad o por lo que sea, ¿no? Y ahí se juegan las relaciones de poder, incluso en el sectarismo y verticalismo, en el debate curricular, qué palabras se pueden usar y cuáles no. Ustedes sufren de eso y son parte de eso también, ¿verdad? En esa discusión. Y eso es muy importante porque vemos ahí muchas barreras para que una educación que puede mejorar parcialmente para la población indígena bajo distintas modalidades, muchas veces bloqueada, por un lado, por los frenos del Estado,
y por otro lado también por propuestas maximalistas que dicen que mientras estés dentro del Estado o mientras tú uses la lengua indígena para enseñar contenidos curriculares del currículum nacional, eso no es intercultural, eso no es epistemología indígena. Cito un libro que apareció en Perú de una compatriota peruana, que hay que destruir el pensamiento occidental primero para llegar a las verdaderas epistemologías indígenas, ¿no? Es una corrupción extrema, pero que anda en una serie de pensamientos que construyen esa total polaridad, ¿no? Cuando quizás más adecuado sería pensar que lo universal del conocimiento se puede construir desde distintas epistemologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que bueno que el mismo concepto de interculturalidad significa distintas cosas en distintos contextos. Eso hay que reivindicarlo. Es muy importante, ¿no? Porque otra vez construimos una visión totalmente monolítica, como eso de quizás sea un autogol el concepto de plurinacional, porque es el concepto europeo de nación, ¿no? Uno podría concebirlo como la Alemania fragmentada del siglo XIX o la Italia, ¿no? Muchas pequeñas naciones, un pequeño condado con un castillo en medio, un soberano absoluto con 9 soldados, ¿no? Y 3 pueblos. Eso hay que tener mucho cuidado. Y eso se repite una vez tras otra en la cine. No quiero alargarme mucho de que algo que se idealizó como homogéneo, en el momento que eso entra en crisis, se quiere crear muchas pequeñas homogeneidades y pensar que eso es la pluralidad, ¿no? Eso a nivel conceptual existe en la sociología, en la antropología, en la lingüística, en muchos otros puntos. Yo creo que tenemos que volver sobre ese punto, sobre todo cuando queremos aterrizar esto en la educación. Vale, me quedo con eso. ¿Alguien más? Jaime Jordá, dedicado. Yo quisiera que estas brillantes exposiciones nos sirvieran para cuestionarnos, ¿no? Como mexicanos. Porque México ocupaba un lugar de vanguardia en sus inicios. Y de pronto, pues estamos en la retaguardia. Coincido con ustedes en cuanto con Enrique, ¿no? Que es una construcción desde arriba de la educación intercultural. Yo creo que también influyó las reuniones internacionales donde se realizan acuerdos y que el gobierno mexicano se compromete a llevarlos a cabo, ¿no? Entonces sí, me parece que por ahí llegó. De pronto ya no era, hubo un silencio de unos 2 años y después ya es educación intercultural. Me parece que tendríamos que pensar en las condiciones en las que estamos ahorita, de un reflujo del movimiento indígena, que no podemos apoyarnos en él. ¿En qué podemos hacer? Y yo creo que ustedes nos marcan algunos caminos, ¿no? Por ejemplo, la formación de líderes, que yo, hasta que los leí, me enteré que México también ha estado en ese programa. Entonces yo no sé en dónde, ni cómo, ni qué se ha hecho de la formación de los líderes. Y quisiera que un poco, si ustedes saben qué fue lo que pasó aquí en México, ¿no? Y lo otro es esto del desarrollo con identidad. Y que creo que en la formación de los docentes esto tiene que estar. Y bueno, lo he venido señalando en las otras sesiones, en esta lucha contra la discriminación y el racismo, ¿no? Que eso sería básico. Y bueno, yo creo que tenemos que vincularnos, las universidades, los estudiantes de posgrado de aquí, de la UAM, con los líderes en las comunidades, con las escuelas, con los docentes, para que realmente podamos hacer un proyecto desde abajo. Gracias. Especialmente
la aparición del término intraculturalidad. Y me gustaría si pudieras recrear un poco esto y dar algunos matices de diferenciación entre intraculturalidad e interculturalidad y sus relaciones. Y me interesó porque precisamente veo en este término una gran potencialidad pedagógica y lo relacioné con esta insistencia de la larga crianza en casa de los niños, ¿no? Que más allá de que desde una visión occidental pusiera en juego la perspectiva de género, el papel de las mujeres, que creo que no vendría aquí el caso y que habría que desecharlo de entrada porque es otra racionalidad. Me parece que podría dar una gran potencialidad pedagógica, insisto, en términos tanto de estrategias pedagógicas como de creación de teoría pedagógica, ¿sí? A diferencia de lo que se ha dicho, y como psicóloga lo digo, la psicología no es la base de la pedagogía, no es, afortunadamente, sí, creo que es la filosofía, la ética. Bueno, soy Ruth Bustos de la Universidad de Morelos y a mí me parece importante esta exposición en tanto que nos deja pensando sobre la importancia de analizar los factores estructurales tanto en lo local como en lo nacional como en lo global, que no podemos alejar esa discusión de la educación indígena dentro de estos factores y que también hay que ubicar esta diversidad dentro de los propios pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen diferentes momentos de construcción identitaria y que pareciera que cuando hablamos desde la academia o desde las políticas decimos los pueblos indígenas en general y los metemos todos en un mismo saco y decimos para esto es la respuesta. Decíamos, o las políticas se plantearon a partir de contrarrestar una política homogeneizadora y finalmente quizás muchas de las respuestas dentro de la política intercultural siguen siendo homogenizadoras, ¿no? Entonces decimos la verdad está en la diversidad o en la interculturalidad o en el planteamiento bilingüe intercultural y ahí va todo. Y entonces finalmente también el propio pensamiento mismo de la investigación que se está haciendo con las comunidades indígenas o desde las consultas, por poner un ejemplo, están siendo puestas o vistas desde este lado, desde el occidental, ¿no? Yo difiero un poco con esta consulta que se hizo con la Ley General de Educación a los pueblos indígenas, cuando realmente parecía que era validar lo que ya estaba pensado, ¿no? Bueno, desde mi propia experiencia. Nikan na mechidis nikawala ke waitlaka machtia kitsigate ke negatias ke negaten nemiske maske nikano nikitoa clari juan ke nikitas ke negatias ke te juan ke negat nemilia tixelia amo tixelia o ke nika ulki yotla nenele niken ganito nemilis niken negatech machtia ye juan ke nikvigas ke juan ke ban te Juan Santo Cacawa, más el shkanken que ne tipigaske, ni gawel que quitenewa, ni tlahtole interculturalidad, te Juan ken que katikake, te Juan ni titlatlatuas nahuatl, mi hije, no sé que no tiknime, ken que katikake, y Juan que mate, tiene que te Juan titlasalua, y Juan yo kitake, o te Juan, tolinis que no kniwan. Buenas tardes. Mi nombre es Maribel Villegas, vengo del pueblo de Contepec, municipio de Temisco. Bueno, para mí es muy grato saber y conocer toda esta forma, ¿no? de educación, de política, de cómo nosotros estamos viviendo o queremos vivir o cómo queremos seguir adelante. Una de las cosas que yo he pensado, digo, si llega el concepto de interculturalidad, ¿cómo lo recibe la persona que vive en la comunidad? ¿Cómo lo ve desde la comunidad? Lo estamos viendo desde afuera, respetar esto y esto, más en cambio, la persona que vive en la comunidad lo hace a diario.
lo hace a diario, el tequi lo hace del diario, pero ahora son dos grandes visiones, el que está afuera, el que está trabajando el Inter y el que está adentro. Entonces, ¿cómo podemos hilar esas dos formas? Porque son totalmente distintas, cosmovisiones distintas. Que en cuanto a la educación, se ha implementado, nos han dicho, bicultural, náhuatl, enseñanza del náhuatl. Pero ¿cómo la enseñamos? Si no la enseñamos por palabras, no la enseñamos, sino por medio de las prácticas sociales. Otra cosa aquí que me llama mucho la atención, si formamos a una cosmovisión intercultural, a una forma de pensar, los que están formando o los que están formando profesionistas conocen bien la cultura. ¿Cómo nos dicen nosotros? ¿Vamos a formarnos de esta forma o vamos a conocer esto cuando nosotros ya lo hicimos? A veces yo siento a veces que me están diciendo lo que ya sé, pero ellos no lo saben que yo ya sé, o sea, que no lo aceptan, o sea, como que no lo aceptan, que yo ya lo viví, del diario lo estoy viviendo, pero ellos me están diciendo que es así. Entonces hay una contradicción, ¿no? Si me están diciendo que esto es así y yo lo practico de la forma diaria en mi hogar, en mi casa, pero entonces todavía me siguen diciendo que mi conocimiento no es válido. Muchísimas gracias por las preguntas. Aquí estábamos diciendo, con estas preguntas deberíamos seguir escribiendo. Y claro, pues uno no termina nunca de reflexionar. Pero sí quiero, por lo menos yo, destacar algunas cosas. Cuando yo digo que el colonialismo, y respecto a la colonialidad, que en el primero el énfasis está en los procesos de corte extractivo, vamos a decir, que implica la presencia colonial en una tierra. Y cuando distingo eso de los teóricos que se interesan por el discurso producido tanto respecto al colonialismo cuanto a la propia colonialidad, digo que son dos enfoques epistemológicos diferentes. Y a mí no es que yo no entienda que es la importancia del discurso, solo que yo digo que yo prefiero el análisis que sitúa los procesos económicos, políticos, lingüísticos y culturales en otro andarivel, y no que no considere que la ideología, que es la productora del discurso, sea objeto de análisis y digna de análisis, pero no es el análisis que yo prefiero. Entonces yo prefiero hacer un análisis sobre las propias estructuras políticas. Ahora, ahí hay muchos matices y no hay mucho tiempo, pero la crítica que han hecho los que hablan de la decolonización o de la colonialidad, dicen que, o sea, la crítica, pero es una crítica rara a mi manera de ver, la crítica radicaría en el hecho de que el concepto de colonialidad solamente nos remitiría al pasado colonial tal cual, como si el pasado colonial se hubiese agotado en sí mismo. Sin embargo, todos sabemos que los procesos, que no es un evento, es un proceso colonial, porque es un proceso dialéctico y un proceso dinámico cuyas consecuencias van a ser el asumirnos como colonizados hasta el día de hoy. Pero para los que privilegian el discurso, el análisis del discurso, la potencialidad del propio concepto de colonialidad radicaría en el hecho de que colonialidad, según este análisis, privilegiaría el hecho de que no solamente esa es la explicación que dan, no solo se remite al pasado, sino que tiene que ver con la vida de ahora. Pero yo digo, es que la explicación de los fenómenos de apropiación, de usurpación y de control de los recursos económicos, lingüísticos, etcétera, 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 y la imposición y el trastorno de las relaciones sociales, etcétera, pues teniendo una base teórica y política distinta, pues se puede entender que persisten hasta ahora. Entonces, digamos, entre marxistas y semiólogos, ese es el punto. Entonces, ese es el punto.
Entonces, los semiólogos van a privilegiar un análisis del discurso. Y no es que yo diga que no es importante, más aún, me parece que es parte de la producción del pensamiento colonial que debe ser analizado. Bueno, entonces, pero tampoco es para estar de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, podemos discrepar todo lo que quieran, solo que yo he tomado una opción. Solo sobre el punto, no para ahondar en él, sino recomendar una lectura de Silvia Rivera Cusicanqui en su crítica a Walter Miñolo y a la impronta de Duke en Bolivia, ¿no? Creo que es un debate fascinante allí. Yo les puedo pasar después la referencia por internet, pero es precisamente, creo que tiene que ver con lo que Ruth está diciendo, ¿no? Y pone de relieve el lugar de enunciación diferenciado. Secuelas en otros países que están luchando por reafirmar identidades locales. Digamos que el discurso, el contradiscurso hacia el tema de nacionalidad ha sido el tema de la balcanización. Entonces, y hacia la pérdida de las posibilidades de control del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces no voy a entrar en eso, pero sí decir que el contradiscurso del tema de la nacionalidad siempre fue la balcanización bajo la lógica de la unidad del Estado-nación. La pregunta no es tanto esa, sino la naturaleza del Estado, porque puede ser un Estado balcanizado o no balcanizado, pero el tema es qué clase de intereses representa. Entonces, no es cierto que un Estado, por declararse plurinacional, corresponde exactamente a los intereses de la diversidad, a los intereses sociales y políticos de esa diversidad, porque entonces la diversidad también se debe entender en el entramado del poder, en el entramado de las posibilidades de las alianzas, porque si no también se cae en una especie de autismo político terrible, y eso a mí me parece que intercepta con las posibilidades de las alianzas sociales en un espectro que es siempre más complejo, siempre más dinámico, siempre más multidimensional, aunque localizado en un sitio que puede ser muy pequeño. Y por último, con respecto al tema del racismo, la formación de líderes, lo que a usted le interesaba, ¿no? Mire, yo pienso que el racismo es la madre del cordero, entonces yo creo que hay que ir por ahí desde el principio. Y yo creo que el no haber reconocido el racismo, como sí nos hacen ver los análisis políticos de nuestra propia historia, ¿no es cierto? Yo creo que nos hemos endulcorado con el tema de los derechos ciudadanos. Y yo por lo menos pienso que estos temas ciudadanos son como una ciudadanía colapsada, porque no revela la naturaleza, la imposibilidad de esta igualdad ficticia, ¿no es cierto? Porque el poder subsiste y porque el control a distinta escala ocurre. Y en países como México o como el mío, como Bolivia, la razón de ser siempre, digamos, la razón para encubrir el poder siempre estuvo armada a partir de discursos profundamente racistas. De modo que revelar el racismo a mí me parece que es parte del ejercicio de derechos. Y para concluir, el tema de cómo trabajar la intraculturalidad, etcétera, ¿no? Que es lo que le preocupaba a usted y a la colega del frente, ¿no? Yo le puedo contestar que, por lo menos de la experiencia ecuatoriana, nosotros siempre discutimos el tema de la intraculturalidad en el mismo sentido de la interculturalidad, siempre a la luz de la comprensión del entramado del poder. Y entonces poder entender que dentro de los quichuas hay quichuas y quichuas. Hay quichuas que son millonarios y quichuas que se pueden vender a cualquier postor
pero también hay empleados, hay subordinados, hay subalternos, hay una diversidad a ese nivel, social, económico, político, religioso, unos evangélicos, otros no, otros católicos, otros más New Age. Hay diversidades lingüísticas, diversidades culturales, porque el quichua también fue una lengua imperial impuesta en naciones distintas que ahora están reclamándose como otras naciones, pero que hablan quichua, pero cuya identidad se remonta más lejos a la historia. Entonces, digamos que esta intraculturalidad tiene que ver con el concepto de las múltiples diversidades al interno de lo que se cree en una totalidad que no es homogénea, sino que esa misma totalidad se comprende a sí misma como profundamente diversa. Y esa diversidad está explicada por factores, como dije, lengua, religión, ubicación geográfica, capacidades productivas, tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Añadir algunas cuestiones a la discusión y que tienen que ver con este tema de la verdadera interculturalidad a la que hacía alusión Enrique Hammer. Yo creo que se pierde bastante tiempo, y en eso coincido con él, en darle demasiadas vueltas a la noria. Y a mi entender creo que tiene que quedar como tres dimensiones de la interculturalidad que tendrían que quedarnos claras. Una dimensión normativa, ¿no?, que es en rigor a lo que algunos de ustedes han estado aludiendo, ¿no?, y esa visión normativa de la interculturalidad, que es la que han asumido los estados y que desafortunadamente pone el acento más en la armonía que en el conflicto, ¿no?, y por eso entonces Gachet la denomina de visión angelical de la interculturalidad, ¿no? Y frente a ella, esta interculturalidad crítica más anclada en la dimensión política y que tiene que ver con el tema del conflicto, el conflicto interétnico, el conflicto interclases, el conflicto social en general, ¿no es cierto? Y cómo la interculturalidad puede servir para situaciones de negociación en tales contextos de conflicto. Pero al centro de las dos está lo que la compañera aquí decía, ¿no? ¿Sí? Esa interculturalidad vivida, ¿no?, que a menudo perdemos de vista, que en rigor, y como lo reiteran los indígenas permanentemente, quienes han sido interculturales por necesidad han sido ellos, ¿verdad? Porque han debido transitar y moverse fluidamente entre horizontes y mundos culturales distintos. Pero sería una ilusión, Maribel, pensar que ya conocemos la interculturalidad, porque esa interculturalidad que conocemos es una interculturalidad asimétrica, ¿no es cierto? Ha sido una interculturalidad desde lo subalterno, desde la subordinación. Ha sido una salida estratégica para poder sobrevivir en la adversidad. Y en rigor no deberíamos contentarnos con ella. Deberíamos partir de ella y de su análisis crítico para poder construir o soñar en la construcción de relaciones sociales de distinto tipo, más equitativas, más justas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la segunda cosa que quisiera decir es que si algo he aprendido en mi vida profesional de trabajar con indígenas y algo he aprendido de ellos y lo que me han enseñado es ese pensamiento o esa estrategia de vida de saber aprovechar cada intersticio que se abre, cada resquicio que se abre, cada posibilidad que se abre para hacer avanzar su forma de vida alternativa, su modelo civilizatorio distinto, sin que lo tengan claro ellos tampoco, ¿no es cierto? Pero se va construyendo en la medida que van avanzando. Por ejemplo, la época de auge de la EIB en Bolivia fue en la época del gobierno neoliberal, pero ellos aprovecharon
la apertura de un individuo que en el plano económico era neoliberal, pero por su formación filosófica de base, porque no solo era empresario, sino también filósofo, ¿no es cierto? Por su formación filosófica de base era un profundo liberal, y como liberal, no neoliberal, sino como liberal, apuntaba a la apertura, al diálogo, e incluso yo recuerdo una frase de él que decía: también los culitos blancos bolivianos deberían aprender a aimar. Y cuando se discutía la ley de educación, él era uno de los primeros que decía que los de Calacoto, la zona rica de la ciudad de La Paz, aprendan a aimar. Y fue gracias a la apertura de ese sujeto que los indígenas pudieron avanzar. Evo no estaría donde está de no haber sido porque se aprovechó ese resquicio, ¿no es cierto? Y se llegó a la situación de conflicto a la que se llegó y a la resolución por la vía de la elección de Evo Morales. Primera.